Mi nombre es Ignacio Velázquez. Tengo 65 años y hace 2 días mi nuera me envió un mensaje que cambió todo para siempre. No nos hagas falta, me escribió después de una discusión familiar. Le respondí simplemente, no lo haré, y esa misma tarde retiré todo mi dinero del banco. Lo que mi hijo y su esposa no sabían era que durante años había estado financiando secretamente sus vidas, y ahora estaban a punto de descubrir qué pasaba cuando el viejo al que no querían que les hiciera falta desaparecía realmente de sus vidas. Imagínate la situación. Es un martes por la tarde, estoy descansando en mi casa después de almorzar, cuando recibo un mensaje de WhatsApp de Silvia, la esposa de mi hijo Martín. El mensaje era cortante, directo, como una puñalada. Ignacio, después de lo que pasó ayer, creo que es mejor que no vengas más a casa los domingos. No nos hagas falta, la familia necesita estar tranquila. Leí ese mensaje 3 veces antes de entender completamente lo que estaba pasando. Mi propia nuera, la madre de mis nietos, me estaba echando de la familia. Y no solo eso, me lo decía de una manera tan fría que era como si yo fuera un problema que había que resolver, no el abuelo de sus hijos. Pero lo que Silvia no sabía, lo que mi hijo Martín tampoco sabía, era que detrás de la tranquilidad económica que ellos disfrutaban, había un viejo que durante 5 años había estado pagando en silencio la mayoría de sus gastos. Y ese viejo acababa de decidir que si no querían que les hiciera falta, no se la iba a hacer nunca más. Esa tarde fui al banco y retiré todo, absolutamente todo. Cerré las cuentas, cancelé las transferencias automáticas, corté todos los hilos económicos que me conectaban con la vida de mi hijo. Si ellos querían tranquilidad familiar sin el abuelo, iban a tenerla. Pero también iban a tener que pagar por esa tranquilidad de su propio bolsillo. Pero para que entiendas por qué este mensaje me dolió tanto, tengo que contarte cómo llegamos hasta acá. Porque no siempre fui el abuelo molesto que su nuera quería sacar de la ecuación. Hubo un tiempo en que era indispensable para esta familia, aunque ellos nunca se dieron cuenta de cuánto. Escúchame hasta el final y decime si vos harías lo mismo que hice yo. También contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia de ingratitud familiar puede pasar en cualquier lugar del mundo. Martín es mi único hijo. Su madre, Elena, murió cuando él tenía 16 años. Un accidente de tránsito que me destrozó la vida, pero que también me obligó a ser padre y madre al mismo tiempo. Eran los años difíciles de la adolescencia, cuando los chicos más necesitan a sus madres, y yo tuve que aprender a navegarlos solo. El accidente pasó un miércoles por la tarde. Elena volvía del trabajo cuando un camión se pasó el semáforo en rojo y la embistió de costado. Los médicos me dijeron que había muerto en el acto, que no había sufrido, pero eso no me consolaba. En un segundo había perdido a la mujer de mi vida y Martín había perdido a su madre. Los primeros meses fueron terribles. Yo no sabía cómo manejar el dolor de un adolescente que había perdido a su mamá. Martín se volvió rebelde, agresivo, se encerraba en su cuarto durante horas. Las notas del colegio bajaron. Empezó a juntarse con chicos que no me gustaban. Llegaba tarde a casa sin dar explicaciones. Una noche lo encontré llorando en el cuarto de Elena. Estaba abrazado a una almohada que todavía tenía su perfume. «Papá», me dijo, «¿por qué se tuvo que morir mamá? ¿Por qué nos pasó esto a nosotros?» No supe qué responderle. Yo también me hacía las mismas preguntas todas las noches. Decidí que teníamos que ir a terapia psicológica los dos. Necesitábamos ayuda profesional para aprender a vivir sin Elena. El psicólogo nos explicó que el duelo era un proceso, que iba a llevar tiempo, pero que podíamos salir adelante si nos apoyábamos mutuamente. Durante los primeros años después de la muerte de Elena, Martín y yo nos fuimos conociendo de una manera nueva. Ya no éramos solo papá e hijo, éramos compañeros de dolor, cómplices en la supervivencia. Aprendí a cocinar sus comidas favoritas, él aprendió a ayudarme con las tareas de la casa. Los fines de semana que antes pasábamos los 3 juntos, ahora los pasábamos solos. Al principio era doloroso porque todo nos recordaba a Elena, pero de a poco fuimos creando nuevas tradiciones. Empezamos a ver partidos de fútbol juntos, a ir al cine, a hacer asados los domingos. Martín me enseñó cosas que yo no sabía, como usar la computadora,
cómo mandar mensajes de texto, cómo buscar información en Internet. Yo le enseñé cosas que Elena siempre había manejado, cómo planchar la ropa, cómo administrar la plata de la casa, cómo arreglar cosas que se rompían. Durante los últimos 2 años del secundario fueron duros para los dos. Martín estaba rebelde, triste por la muerte de su madre, confundido sobre su futuro. Yo trabajaba como supervisor en una fábrica textil y llegaba a casa cansado, pero siempre tenía tiempo para sentarme con él a hacer la tarea o simplemente para charlar. Las noches eran las más difíciles. Yo extrañaba a Elena con una intensidad que me dolía físicamente. Martín también la extrañaba, pero de manera diferente. Él necesitaba a su mamá para cosas que yo no sabía manejar, sus primeras novias, sus dudas sobre el futuro, sus miedos de adolescente. Un día Martín me dijo algo que me marcó para siempre. «Papá, sé que vos también sufrís, pero gracias por no dejarme solo». Tenía 17 años y acababa de entender que el dolor se puede compartir, que no tenemos que sufrir aislados. Ese día supe que habíamos logrado algo importante juntos. Cuando se recibió del secundario, hicimos una fiesta pequeña en casa. Era tradición en nuestra familia hacer fiesta cuando alguien se graduaba. Elena habría estado orgullosísima. Esa noche, después de que se fueron los invitados, Martín me abrazó y me dijo: «Papá, mamá estaría orgullosa de los dos». Cuando se recibió del secundario, Martín me dijo que quería estudiar administración de empresas. Era una carrera cara, pero yo había estado ahorrando durante años para su educación. No solo había guardado plata para sus estudios, sino que también había vendido el auto que Elena y yo compartíamos y había empezado a usar transporte público. Le pagué la universidad privada, los libros, todo lo que necesitaba. Quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Trabajaba horas extras en la fábrica, hacía guardias los fines de semana. Cualquier cosa para asegurarme de que Martín pudiera estudiar tranquilo sin preocuparse por la plata. Durante los años de facultad, nuestra relación se fortaleció mucho. Los fines de semana estudiábamos juntos en la mesa de la cocina. Yo le preparaba mate y él me contaba lo que estaba aprendiendo sobre marketing, contabilidad, recursos humanos. Era como si fuera mi compañero de estudios, aunque yo no entendiera la mitad de lo que me explicaba. Martín era un estudiante brillante. Siempre tuvo las mejores notas, participaba en proyectos especiales. Los profesores lo felicitaban constantemente. Yo iba a todas las presentaciones que podía, a todas las ceremonias, a todos los actos importantes. Era mi manera de reemplazar a Elena, de asegurarme de que Martín sintiera que tenía una familia completa. Una vez, Martín me llevó a conocer la universidad. Me presentó a sus compañeros, a sus profesores. Me mostró las aulas donde estudiaba. «Este es mi papá», les decía con orgullo. «Él me banca para que pueda estudiar». Ese día, me sentí el padre más orgulloso del mundo. Cuando conoció a Silvia en el último año de la carrera, me alegré mucho por él. Era la primera novia seria que tenía desde la muerte de Elena. Antes había salido con algunas chicas, pero nada importante. Con Silvia era diferente. Se le iluminaban los ojos cuando hablaba de ella. La primera vez que Silvia vino a casa yo estaba nervioso. No sabía cómo iba a ser tener una mujer joven en la casa otra vez, pero ella fue muy dulce conmigo. Me ayudó a preparar el almuerzo. Me preguntó por Elena, me contó de su familia. Al principio pensé que iba a ser como una nuera perfecta. Silvia venía de una familia con plata. Sus padres tenían un negocio próspero. Ella había estudiado en colegios privados toda su vida. Estaba acostumbrada a un nivel de vida alto. Pero cuando empezó a salir con Martín, parecía entender que nosotros vivíamos de manera más modesta. Los domingos venían los dos a almorzar a casa. Silvia siempre traía algún postre o algo para colaborar. Se quedaban toda la tarde, charlábamos de todo, jugábamos a las cartas. Era como si Elena nos hubiera mandado una nueva integrante para la familia desde el cielo. Durante el último año de la carrera de Martín, Silvia prácticamente vivía en casa. Estudiaban juntos, yo les preparaba mate y facturas. Era como tener 2 hijos estudiando. Ella me decía Ignacio con mucho cariño. Me consultaba sobre cosas de la casa, me incluía en todas las conversaciones. Se casaron cuando Martín tenía 25 años
y Silvia 24. Yo pagué gran parte de la boda. El salón, la comida, el viaje de luna de miel. Era lo mínimo que podía hacer por mi único hijo. Elena habría querido que Martín tuviera una boda hermosa, y yo iba a asegurarme de que la tuviera. La boda fue preciosa. Silvia estaba radiante. Martín no podía parar de sonreír. Durante la ceremonia pensé mucho en Elena, en cómo le habría gustado ver a su hijo casándose con una chica tan linda. Cuando bailaron el vals, me largué a llorar como un chico. Era emoción, pero también tristeza porque Elena no estaba ahí para verlo. En la fiesta Silvia bailó conmigo. «Gracias por todo lo que hiciste por Martín», me dijo. «Gracias por criarlo tan bien, por darle tanto amor, por hacer que se convirtiera en el hombre del que me enamoré». Esas palabras me llegaron al alma. Pensé que había encontrado no solo una nuera, sino una hija. Los primeros años de matrimonio fueron lindos. Venían seguido a casa, me incluían en sus planes, celebrábamos juntos los cumpleaños y las fiestas. Yo había vendido la casa grande donde habíamos vivido con Elena y me había mudado a un departamento más chico, pero siempre había lugar para ellos cuando querían venir. Cuando nació Tomás, mi primer nieto, sentí que la vida me había dado una segunda oportunidad de ser feliz. Era como si Elena hubiera vuelto en forma de ese bebé hermoso que tenía los ojos de su papá y la sonrisa de su abuela. Pasaba horas cuidándolo, jugando con él, mimándolo. Silvia me dejaba cuidar a Tomás siempre que yo quisiera. «Vos tenés experiencia criando chicos», me decía. «Yo confío en vos completamente». Los primeros años, cuando necesitaba a alguien que cuidara a Tomás para salir, siempre me llamaba a mí antes que a sus padres. Cuando nació Sofía, 3 años después, la casa se llenó de alegría otra vez. Ahora tenía 2 nietos que me adoraban, que corrían a abrazarme cuando llegaba, que me pedían que les contara cuentos antes de dormir. Era la familia que Elena y yo siempre habíamos soñado tener. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Martín y Silvia compraron su primera casa. Era una casa linda en un barrio bueno, pero el crédito hipotecario era muy alto. Entre eso y los gastos del bebé, empezaron a tener problemas económicos que no sabían cómo resolver. Un día Martín vino a casa y me pidió ayuda. Era un domingo por la tarde, después del almuerzo. Los chicos estaban durmiendo la siesta y Silvia había ido a lo de sus padres. Papá, me dijo con una cara de preocupación que no le había visto desde los días después de la muerte de Elena, «No sabemos cómo hacer para pagar todas las cuentas». Me explicó que habían calculado mal cuando compraron la casa. El crédito hipotecario era más alto de lo que habían estimado. Los gastos de los chicos eran mayores de lo que esperaban, y los 2 sueldos juntos no alcanzaban para cubrir todo. «El banco no les quiere dar más crédito», me dijo. «Ya estamos al límite con las tarjetas de crédito. ¿Vos podés ayudarnos con algo?», me preguntó. «No es mucho, solo para salir del apuro este mes. Después nos organizamos y no te vamos a molestar más». Por supuesto que dije que sí. Era mi hijo, era mi nieto, era mi familia. No iba a dejar que pasaran necesidades teniendo yo posibilidades de ayudarlos. Esa primera vez les transferí 1,000 pesos. Era una suma importante para mí, porque representaba casi la mitad de mi jubilación, pero no me importó. Martín me agradeció como nunca me había agradecido nada. «Papá», me dijo, «no sé cómo pagarte esto. En cuanto nos acomodemos te devolvemos todo». Le dije que no se preocupara, que lo importante era que estuvieran bien. Pero el mes siguiente volvió a pasar lo mismo. «Papá», me dijo Martín, «tuvimos un gasto extra con Tomás que no habíamos calculado. ¿Nos podés ayudar otra vez?». Esta vez fueron 500 pesos para gastos médicos del bebé. Después fueron 300 para arreglos urgentes de la casa. Después fueron 700 para gastos del auto. Empecé ayudándolos con 500 pesos por mes para gastos del bebé. Después fueron 1,000 pesos para la cuota de la casa. Cuando nació Sofía, mi segunda nieta, los gastos aumentaron y yo aumenté mi ayuda. De a poco, sin darme cuenta, me había convertido en el respaldo económico secreto de mi propia familia. Al principio Martín me contaba exactamente para qué necesitaba la plata. «Papá, necesito 300 pesos para pañales y leche de Tomás. Papá, necesito 500 para la cuota de la tarjeta de crédito».
Siempre había una explicación detallada, siempre había una promesa de que era la última vez, pero con el tiempo, las explicaciones se fueron volviendo más vagas. Papá, necesito plata para gastos de los chicos. Papá, tuvimos gastos extras este mes. Ya no me daba detalles específicos, ya no me explicaba exactamente en qué se gastaba mi dinero. Lo que empezó como una ayuda temporal para superar una crisis se fue convirtiendo en una dependencia permanente. Cada mes Martín me pedía plata para diferentes cosas: gastos médicos, ropa para los chicos, arreglos de la casa, vacaciones familiares. Y yo siempre decía que sí porque pensaba que era mi responsabilidad ayudar a mi familia. Después de 2 años ayudándolos, me di cuenta de que nunca me habían devuelto ni un peso de todo lo que les había prestado. Cuando le pregunté a Martín sobre eso, me dijo que habían estado tan apretados económicamente que no habían podido ahorrar para devolverme, que en cuanto se acomodaran iban a empezar a pagarme de a poco. Pero nunca se acomodaron. Siempre había un gasto nuevo, siempre había una emergencia, siempre había una razón por la cual necesitaban más plata en vez de poder devolverme lo que ya les había dado. Era como si mi dinero hubiera entrado en un agujero negro del que nunca iba a salir. Durante 5 años estuve transfiriendo dinero a la cuenta de mi hijo todos los meses. Al principio era una transferencia mensual de 500 o 1000 pesos. Después fueron 2 transferencias, una para gastos fijos y otra para gastos extras. Finalmente llegué a hacer 3 o 4 transferencias por mes. Lo que más me dolía no era dar la plata, era que nunca había un agradecimiento real por lo que estaba haciendo. Al principio Martín me agradecía efusivamente cada vez que le daba plata, pero con el tiempo se había vuelto algo rutinario. Era como si mi ayuda económica fuera algo natural, algo que yo tenía la obligación de dar. Gastos del colegio de Tomás, gastos del auto que se rompía seguido, gastos de ropa para los chicos que crecían, gastos de reparaciones de la casa, gastos de cumpleaños, gastos de vacaciones. Siempre había algo. Mi jubilación se había convertido en el fondo de emergencia permanente de la familia de Martín. Una vez calculé cuánto dinero les había dado en un año. Era más del doble de mi jubilación anual. Eso significaba que yo estaba viviendo con menos de la mitad de lo que cobraba para poder mantener el estilo de vida que ellos habían elegido tener. Estaba sacrificando mi propia comodidad para financiar la comodidad de mi hijo. Pero lo que más me dolía no era dar la plata, sino la manera en que me trataban cuando la daba. No había agradecimiento genuino, no había reconocimiento de que yo me estaba sacrificando por ellos. Era como si mi ayuda económica fuera algo natural, algo que yo tenía la obligación de dar. Empecé a notar que las conversaciones con Martín siempre terminaban girando alrededor de sus problemas económicos. Ya no me preguntaba cómo estaba yo, cómo me sentía, qué planes tenía. Solo me llamaba cuando necesitaba plata o cuando tenía que contarme algún problema que requería mi ayuda financiera. También noté que Silvia había desarrollado una técnica muy sutil para pedirme plata indirectamente. Cuando venía a casa los domingos, siempre encontraba la manera de mencionar gastos importantes que tenían. «Ay, Ignacio, no sabes lo caros que están los útiles escolares. Ay, Ignacio, tuvimos que llevar a Sofía al médico y nos salió una fortuna». Nunca me pedía plata directamente, pero siempre me contaba sus problemas económicos con un tono de voz que dejaba claro que esperaba que yo me ofreciera a ayudarlos. Era una manipulación muy elegante, muy sutil, pero manipulación al fin. Los domingos, cuando iba a almorzar a su casa, las conversaciones siempre terminaban girando alrededor de los gastos que tenían. Silvia me contaba sobre los precios de la ropa de los chicos, sobre lo cara que estaba la comida, sobre los arreglos que necesitaba la casa, y yo sabía que era su manera indirecta de pedirme más plata. Martín había desarrollado una técnica muy parecida para pedirme ayuda económica. Nunca me decía directamente necesito plata, sino que me contaba sus problemas económicos y esperaba a que yo me ofreciera a ayudarlo. «Papá, no sabes lo que me salió arreglar el auto. Papá, los útiles del colegio están carísimos». Y yo siempre picaba, siempre me ofrecía, siempre terminaba transfiriendo plata.
Lo que me empezó a molestar era que nunca me consultaban sobre gastos importantes. Se compraban cosas, se metían en gastos, tomaban decisiones económicas y después venían a pedirme que los ayudara a pagarlas. Era como si mi plata fuera parte de su presupuesto familiar, pero sin que yo tuviera voz ni voto en cómo se gastaba. Por ejemplo, un día me enteré de que habían comprado una televisión de 50 pulgadas para el living. Era una televisión carísima, innecesaria, porque la que tenían funcionaba perfectamente. Pero cuando vino la boleta de la tarjeta de crédito y no pudieron pagarla, Martín me pidió ayuda como si hubiera sido una emergencia médica. Otro ejemplo fue cuando decidieron mandar a Tomás a clases particulares de inglés. Era algo bueno para el chico, pero costaba una fortuna mensual. No me consultaron si me parecía bien, no me preguntaron si podía ayudarlos a pagarlo. Simplemente lo anotaron y después me pidieron plata para cubrir ese gasto extra. Un día me di cuenta de algo que me preocupó mucho. Estaba revisando mis propias finanzas y descubrí que durante el último año había transferido a la cuenta de Martín más plata de la que había gastado en mí mismo. Estaba viviendo más modestamente que mi propio hijo para poder mantener el nivel de vida que él había elegido tener. Mi departamento era pequeño, modesto, con muebles viejos que había heredado de la época en que vivía con Elena. El departamento de Martín era grande, moderno, lleno de electrodomésticos nuevos y muebles caros. Yo comía simple, compraba la ropa más barata que encontraba. Ellos comían bien, se vestían con ropa de marca, se daban gustos que yo no me podía dar. Era como si hubiera dos niveles de vida en la familia, el mío, que era austero y lleno de privaciones, y el de ellos, que era cómodo y lleno de comodidades que yo pagaba, pero que no podía disfrutar. Yo era el que bancaba el estilo de vida de mi hijo, pero no era el que se beneficiaba de ese estilo de vida. Empecé a calcular cuánta plata les había dado en total durante esos 5 años. Era una suma importante, suficiente para haber comprado un departamento, o para haber hecho un viaje por el mundo. Toda esa plata había salido de mis ahorros, de mi jubilación, de la herencia que Elena me había dejado cuando vendimos la casa grande. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue darme cuenta de cómo había cambiado mi relación con mis nietos. Al principio, cuando yo iba a visitarlos, ellos corrían a abrazarme y me contaban todas sus cosas. «Papá Ignacio», me decían, «mira lo que aprendí en el colegio». «Papá Ignacio, ¿querés jugar conmigo?», pero con el tiempo, las visitas se habían vuelto más tensas, más formales. Era como si mis nietos hubieran captado la tensión que había entre los adultos y ya no se sintieran libres para ser espontáneos conmigo. Ahora, cuando llegaba a la casa, me saludaban educadamente, pero después se iban a jugar a sus cuartos. Silvia había empezado a hacer comentarios sutiles sobre mis visitas. «Ay, Ignacio, los chicos están muy cansados hoy. Tal vez es mejor que no se queden despiertos hasta muy tarde». «Oh, los chicos tienen mucha tarea esta semana. Capaz no pueden jugar mucho». Siempre había una razón por la cual mis visitas tenían que ser más cortas. También noté que cuando yo llegaba a su casa los domingos, Silvia tenía siempre una cara de fastidio, como si mi llegada fuera una molestia más que una alegría. Ya no me preguntaba cómo estaba, ya no me incluía en las conversaciones familiares, ya no me hacía sentir bienvenido. Martín, por su parte, parecía estar cada vez más cómodo con la situación. Recibía mi plata todos los meses, pero ya no se molestaba en explicarme para qué la necesitaba o en agradecérmela. Era como si hubiera decidido que yo tenía la obligación de mantenerlos y que cualquier cuestionamiento de mi parte era inapropiado. El problema llegó a su punto máximo el domingo pasado. Fui a almorzar a su casa como siempre, pero desde que llegué sentí que había una tensión diferente en el ambiente. Silvia estaba especialmente fría conmigo, y los chicos parecían haber recibido instrucciones de no molestarme. Durante el almuerzo, Tomás, mi nieto mayor, me contó que se iba de campamento con el colegio. «Abuelo», me dijo, «vamos a ir a Bariloche una semana. Va a ser genial». Yo le pregunté cuánto costaba el viaje porque me parecía caro para un nene de 11 años. Silvia saltó inmediatamente. «No te preocupes por eso, Ignacio. Nosotros nos encargamos de los gastos de nuestros hijos. No necesitamos que nos controles en qué gastamos la plata». Su tono era agresivo,
como si yo hubiera hecho algo malo al preguntarle algo tan simple a mi nieto. Le dije que no era mi intención controlarlos, solo que me parecía un gasto muy alto para una familia que todos los meses me pedía ayuda económica, que tal vez era hora de priorizar gastos y no meterse en cosas que no podían pagar. Silvia se enojó mucho. Me dijo que yo no tenía derecho a opinar sobre cómo ellos educaban a sus hijos, que si los chicos querían ir de campamento, ellos iban a encontrar la manera de pagárselo, y que mis comentarios sobraban. Martín, en vez de defenderme, le dio la razón a su mujer. La discusión se fue escalando hasta que Silvia me dijo algo que me dolió en el alma. Ignacio, vos siempre metés presión en esta casa. Siempre opinás sobre nuestros gastos, siempre cuestionás nuestras decisiones. Nosotros no te pedimos que opines, te pedimos que respetes. Le respondí que yo tenía derecho a opinar cuando me pedían plata todos los meses para gastos que ellos mismos generaban, que si querían total independencia para sus decisiones, también tenían que tener total independencia para pagarlas. Ahí fue cuando Silvia perdió completamente la paciencia. Se paró de la mesa y me gritó que estaba harta de mis comentarios, que estaba harta de que usara la plata como excusa para controlarlos, que estaba harta de mis visitas tensas y mis caras largas, que ellos necesitaban vivir en paz, sin abuelos, que los juzgaran constantemente. Martín no dijo nada para defenderme. Se quedó sentado, callado, como si estuviera de acuerdo con todo lo que su mujer me estaba gritando. Mis nietos se habían ido a su cuarto porque no soportaban la discusión. Yo me levanté de la mesa y me fui de esa casa sintiéndome humillado. Al día siguiente, llegó el mensaje de WhatsApp que te conté al principio. No nos hagas falta. Como si yo fuera un problema que había que resolver. Como si 5 años de ayuda económica constante no significaran nada. Como si yo fuera un estorbo en la vida de mi propia familia. Pero lo que Silvia no calculó cuando me mandó ese mensaje fue que yo iba a tomármelo literalmente. Si no querían que les hiciera falta, no se la iba a hacer. Nunca más. Esa tarde fui al banco y pedí hablar con el gerente. Le expliqué que necesitaba cancelar todas las transferencias automáticas que tenía configuradas y retirar todo mi dinero en efectivo. El gerente me preguntó si estaba seguro, si había tenido algún problema. Le dije que no, que simplemente había decidido cambiar la forma en que manejaba mis finanzas. Retiré todo. Los ahorros de toda mi vida. La plata de la venta de la casa donde había vivido con Elena, las inversiones que había hecho durante años. Todo junto era una suma importante, mucho más de lo que mi hijo se imaginaba que yo tenía. También cancelé todas las cuentas que tenía en común con Martín. Él tenía una tarjeta adicional de mi cuenta corriente que usaba para emergencias. Había una cuenta de ahorro conjunto que habíamos abierto años atrás. Todo eso se terminó ese mismo día. Cuando salí del banco con todo mi dinero en una valija, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza porque estaba cortando los últimos hilos que me unían económicamente a mi familia. Liberación porque ya no iba a tener que preocuparme por mantener un estilo de vida que no era el mío. Los primeros 2 días después de retirar la plata, no pasó nada. Martín no me llamó, Silvia no me escribió, los chicos no me preguntaron por qué no había ido a visitarlos. Era como si realmente no me extrañaran, como si mi ausencia fuera exactamente lo que habían estado esperando. Pero el jueves por la noche empezaron los problemas. Martín me llamó desesperado. «Papá», me dijo, «tengo un problema con el banco. Parece que cancelaron mi tarjeta adicional y no puedo sacar plata. ¿Vos sabés qué puede haber pasado?» Le dije que sí sabía que yo había cancelado esa tarjeta. «¿Cómo que la cancelaste?», me preguntó. «Papá, yo necesito esa tarjeta para emergencias. ¿Por qué hiciste eso sin avisarme?». Le recordé el mensaje que me había mandado su mujer. Le dije que si no querían que les hiciera falta, entonces no necesitaban mi tarjeta para emergencias. Martín se quedó callado durante un rato largo. Después me dijo que el mensaje de Silvia había sido en un momento de enojo, que no lo tenía que tomar literal, que ellos no querían que me fuera de sus vidas. Le dije que era muy tarde para aclaraciones, que el mensaje había sido muy claro. El viernes por la mañana Silvia me llamó personalmente. «Ignacio», me dijo con una voz mucho más amable que la del domingo, «creo que hubo un malentendido».
Cuando te escribí lo del domingo, no quise decir que no te queremos ver más. Solo quería un poco de espacio después de la discusión. Le dije que no había malentendido, que ella había sido muy clara en su mensaje, que si necesitaban espacio, perfecto, iban a tener todo el espacio del mundo. Y que eso incluía espacio de mi plata, de mis transferencias mensuales y de mi apoyo económico. ¿De qué transferencias hablas?, me preguntó, haciéndose la sorprendida. Silvia, le dije, durante 5 años estuve transfiriéndoles plata todos los meses. Para la casa, para los chicos, para sus gastos, para sus caprichos. Eso se terminó. A partir de ahora van a tener que vivir solo con lo que ganan ustedes. Se hizo un silencio terrible del otro lado del teléfono. Creo que recién en ese momento Silvia se dio cuenta de las consecuencias económicas de haberme echado de la familia. Ignacio, me dijo, podemos hablar esto como gente grande. No tomes decisiones drásticas por un malentendido. No es un malentendido, Silvia. Es una decisión. Ustedes quisieron una familia tranquila sin el abuelo que opina. Perfecto, tengan su familia tranquila, pero páguenla ustedes. Ya no soy responsable de financiar la vida que eligieron tener. Esa tarde vinieron los dos a mi casa. Era la primera vez en años que Martín pisaba mi casa entre semana. Se veían preocupados, desesperados, como si hubieran entendido finalmente la magnitud de lo que había pasado. «Papá», me dijo Martín, «creo que todos nos calentamos el domingo. Podemos arreglar esto como familia. Silvia quiere pedirte disculpas y yo también. No es necesario que canceles todo por una discusión». Le dije que no era solo por la discusión del domingo, sino por años de sentirme usado económicamente y despreciado personalmente. Silvia intentó una disculpa que sonaba muy poco sincera. «Ignacio, sé que a veces soy muy impulsiva. No quise lastimarte con el mensaje. Vos sabés que sos importante para nosotros. Los chicos te extrañan mucho». Le dije que si era tan importante para ellos, no entendía por qué me habían pedido que no les hiciera falta. Después empezaron a explicarme todos los gastos que tenían, todas las responsabilidades económicas que enfrentaban, todas las razones por las cuales necesitaban mi ayuda. Era lo mismo de siempre, presentar sus problemas económicos como si fueran mis problemas también. Pero esta vez fue diferente. Esta vez yo no me ofrecí a solucionarles nada. Los escuché hablar de sus gastos, de sus problemas, de sus necesidades, y simplemente les dije que lamentaba mucho que estuvieran pasando por esa situación, pero que ya no era mi responsabilidad resolverla. Martín me preguntó directamente cuánta plata les había estado dando todos estos años. Le dije que había estado transfiriendo un promedio de 2,000 pesos por mes durante 5 años. Se le descompuso la cara cuando hizo el cálculo mental. «Papá», me dijo, «no sabía que era tanto». Nunca me di cuenta. «Claro que no te diste cuenta», le dije, «porque para vos era natural recibir esa plata. Era como si yo tuviera la obligación de mantenerlos, pero ustedes no tenían la obligación de agradecerla o de tratarme bien. Ahora van a darse cuenta de cuánto representaba esa ayuda en su presupuesto». Silvia empezó a llorar. «Ignacio», me dijo, «los chicos necesitan ir al colegio, necesitan comer, necesitan ropa. Vos no podés castigar a tus nietos por nuestros errores». Le dije que no estaba castigando a nadie, simplemente había decidido que si no querían que les hiciera falta, no se la iba a hacer. Durante las siguientes 2 semanas no tuve noticias de ellos. Era como si hubieran decidido demostrarme que realmente podían vivir sin mi ayuda. Pero yo sabía que eso era imposible. Durante 5 años se habían acostumbrado a contar con mi dinero como parte de su presupuesto. No iban a poder adaptarse de la noche a la mañana. En esas 2 semanas me dediqué a reorganizar completamente mis finanzas. Abrí una cuenta nueva en otro banco, invertí parte de mi dinero en bonos del gobierno, guardé otra parte en un plazo fijo. Por primera vez en años, toda mi plata estaba trabajando para mí, no para sostener el estilo de vida de mi hijo. También empecé a hacer cosas que hacía años no hacía. Fui al cine, me compré ropa nueva, salí a comer a restaurantes. Era increíble la cantidad de plata que me sobraba ahora que no tenía que mantener a una familia de 4 personas. Podía vivir cómodamente solo con mi jubilación. Pero extrañaba a mis nietos, extrañaba los domingos en familia, extrañaba ver crecer a Tomás y Sofía,
Extrañaba ser parte de sus vidas. Me dolía pensar que tal vez nunca más iba a tener una relación normal con ellos, que siempre iba a ser el abuelo que los castigó económicamente por los errores de sus padres. El 10º día después de retirar mi dinero, Martín me llamó. Su voz sonaba diferente, más tensa, más preocupada. «Papá», me dijo, «¿podemos hablar? Necesito contarte algunas cosas que están pasando». Le dije que sí, que podía venir a casa cuando quisiera. Cuando llegó esa noche se veía demacrado, tenía ojeras, estaba más flaco, parecía que no había dormido bien en días. «Papá», me dijo, «no podemos más. Sin tu ayuda no llegamos a fin de mes». No sabía que dependíamos tanto de tu plata hasta que desapareció. Me contó que la primera semana había sido un caos total. Habían calculado que con sus 2 sueldos podían pagar las cuentas básicas, pero se habían olvidado de un montón de gastos extras que siempre cubría yo. La cuota del auto, las clases particulares de los chicos, los gastos médicos, la tarjeta de crédito que usaban para emergencias. Tuvimos que sacar a los chicos del colegio privado y ponerlos en la escuela pública, me dijo. No porque esté mal la escuela pública, sino porque no podemos pagar las cuotas. Tomás lloró cuando le dijimos que tenía que cambiar de colegio, que no iba a ver más a sus compañeros. También me contó que habían tenido que devolver el auto que habían comprado el año anterior. No podían pagar las cuotas sin mi ayuda. Ahora Silvia tenía que tomar 2 colectivos para ir a trabajar y él tenía que levantarse 1 hora más temprano para llegar a la oficina en transporte público. No pudimos pagar la cuota del auto y nos lo llevaron, me dijo con una vergüenza que me dio pena. Silvia tuvo que empezar a trabajar los fines de semana para conseguir plata extra. Está dando clases particulares a chicos del barrio para poder llegar a fin de mes. Pero lo que más me sorprendió fue cuando me dijo que habían tenido que mudarse. La casa que habían comprado con tanto orgullo, la casa para la que yo había pagado el anticipo inicial, la habían tenido que vender. No podían pagar la hipoteca sin mi ayuda económica mensual. Nos mudamos a un departamento más chico, me dijo. Los chicos tienen que compartir cuarto ahora. Sofía llora todas las noches porque extraña su cuarto rosa, su cama con forma de castillo que le habíamos comprado para su cumpleaños. Martín me explicó que habían intentado pedir un préstamo al banco para cubrir los gastos que yo pagaba, pero sus ingresos no calificaban para el monto que necesitaban. Que habían tratado de reducir gastos, pero que había cosas que no podían cortar porque ya se habían comprometido a pagarlas. «Papá», me dijo, «yo sé que nos equivocamos. Sé que dependimos demasiado de tu ayuda, pero los chicos no tienen la culpa de nuestros errores. Ellos no entienden por qué su vida cambió tan drásticamente de un día para el otro». También me dijo algo que me sorprendió, que Silvia había empezado a darse cuenta de todo lo que yo había hecho por la familia durante años, que había calculado cuánta plata yo les había dado y que no podía creer que hubiera sido tanto, que recién ahora entendía por qué yo me sentía con derecho a opinar sobre sus gastos. «Silvia está devastada», me dijo. «Se da cuenta de que te trató mal justamente cuando más la estábamos ayudando. Dice que nunca se imaginó que vos estabas pagando una parte tan grande de nuestros gastos. Pensaba que solo nos ayudabas con emergencias pequeñas». Me contó que habían hecho una lista de todos los gastos que yo cubría mensualmente y que se habían dado cuenta de que era casi el 40% de sus ingresos familiares. Sin esa ayuda, su estilo de vida se había vuelto completamente insostenible. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «Silvia quiere venir a pedirte disculpas personalmente. Quiere explicarte por qué reaccionó así el domingo. Se dio cuenta de que fue injusta con vos y quiere arreglar las cosas». Pero yo le dije que ya era tarde para arreglar las cosas. «¿Sabes qué aprendí en estas 3 semanas?», le pregunté. «Aprendí que ustedes me necesitaban solo para mi plata, no para mi compañía. Cuando tuve un problema económico con ustedes, lo que les preocupó fue perder el dinero, no perder la relación conmigo. Martín trató de convencerme de que no era así, pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que si realmente querían reconstruir nuestra relación, tenía que ser desde otro lugar, sin plata de por medio, sin dependencias económicas, como una familia normal donde cada uno se hace cargo de sus propios gastos. También le dije que tenía que entender algo importante, que su mujer me había echado de la familia con un mensaje de WhatsApp.
que después de 5 años ayudándolos económicamente, después de sacrificar mi comodidad para darles comodidad a ellos, me había tratado como si fuera un problema que había que resolver. ¿Y qué va a pasar con nosotros?, me preguntó. Van a aprender a vivir con lo que ganan, le dije. Van a aprender a priorizar gastos, a no meterse en compromisos que no pueden cumplir. Van a aprender a ser una familia económicamente independiente. Pero, papá, me dijo, ¿vos no vas a volver a ayudarnos nunca más? ¿Ni siquiera en emergencias reales? Le dije que dependía de ellos, que si querían reconstruir una relación basada en el respeto mutuo, sin manipulación económica, tal vez en el futuro podríamos hablar. Pero que nunca más iba a ser el banco personal de la familia. También le expliqué que había aprendido algo muy importante sobre mí mismo, que había sido un padre demasiado permisivo, que había confundido amor con dinero, que había creído que ayudar económicamente era la única forma de demostrar cariño, y que eso había sido un error tanto para él como para mí. Martín, le dije, yo te crié solo después de que murió tu mamá. Te di todo el amor que pude, toda la educación que pude, todo el apoyo emocional que necesitaste, pero cuando te casaste no supe cuándo parar de darte, y vos no supiste cuándo parar de pedirme. Le expliqué que había convertido a mi propia familia en una responsabilidad económica en vez de un disfrute emocional, que los domingos familiares se habían vuelto reuniones de negocios donde siempre terminábamos hablando de plata, que había perdido la alegría de ser abuelo porque siempre estaba preocupado por los gastos que me iban a pedir cubrir. Hace un mes de todo esto, Martín viene a visitarme una vez por semana, solo, sin Silvia. Me cuenta cómo están adaptándose a su nueva realidad económica. Los chicos están bien en la escuela pública, dice, incluso mejor que en la privada porque hay más diversidad, más chicos de diferentes trasfondos. Me dice que él está haciendo horas extras para compensar los ingresos que perdieron cuando dejé de ayudarlos, que Silvia consiguió un trabajo de medio tiempo dando clases particulares a chicos del barrio, que están aprendiendo a vivir con menos, pero que se sienten más unidos como familia. Papá, me dijo la semana pasada, fue duro al principio, pero creo que necesitábamos este sacudón. Estábamos viviendo una mentira, gastando plata que no era nuestra, tomando decisiones económicas como si tuviéramos más ingresos de los que realmente teníamos. También me contó que los chicos, después del shock inicial, se habían adaptado bien a los cambios. Tomás había hecho amigos nuevos en la escuela pública y ya no extrañaba tanto el colegio anterior. Sofía había decorado el cuarto que ahora comparte con su hermano y lo había convertido en su refugio personal. Me dice que la familia está más unida ahora que antes, que han aprendido a valorar lo que tienen, que ya no se meten en gastos que no pueden pagar, que Silvia entiende ahora por qué yo me enojaba cuando tomaban decisiones económicas sin consultarme. La semana pasada me trajo una carta de Silvia pidiendo disculpas. Era una carta larga, escrita a mano, donde explicaba que había reaccionado mal porque se sentía juzgada como madre y como esposa, que no se había dado cuenta de cuánto yo los ayudaba económicamente, porque Martín nunca le había explicado claramente el monto de las transferencias. En la carta, Silvia me explicaba que había crecido en una familia donde los problemas se resolvían gritando, donde las discusiones se ganaban alzando la voz, que cuando yo cuestioné el viaje de Tomás, ella sintió que estaba atacando su capacidad como madre y por eso había reaccionado tan agresivamente. También me escribía que recién ahora, después de hacer las cuentas sin mi ayuda, se daba cuenta de la magnitud de lo que yo había hecho por ellos. Ignacio, decía la carta, durante 5 años vos fuiste como un tercer padre para mis hijos. Les diste oportunidades que nosotros solos nunca hubiéramos podido darles. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, seguía la carta, porque lo que te dije fue imperdonable. Pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente y que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reconstruir nuestra relación, sin presiones económicas de por medio. También me escribieron los chicos. Tomás, que ahora tiene 12 años, me hizo una carta muy madura para su edad. Abuelo, me escribía, entiendo por qué te enojaste con mamá. Ella no debería haberte dicho que no nos hicieras falta, porque vos siempre nos hiciste mucha falta, pero no por la plata.
Sofía, que tiene 9 años, me dibujó un corazón gigante con las palabras «Te amo, abuelo Ignacio», adentro. En el reverso del dibujo me había escrito «Abuelo, quiero que vengas a conocer mi cuarto nuevo. Es más chiquito, pero lo decoré linda. También quiero mostrarte mi escuela nueva». Esas cartas me emocionaron mucho, pero también me hicieron dar cuenta de algo importante, que mis nietos habían sido víctimas inocentes de esta situación. Ellos no habían pedido que sus padres dependieran económicamente de mí, pero habían tenido que pagar las consecuencias cuando esa dependencia se rompió. Pero yo todavía no estoy listo para perdonar completamente. No es solo por la plata, es por los años que me sentí usado, menospreciado, tratado como un medio para conseguir un fin. Es por todas las veces que llegaba a su casa y sentía que molestaba. Es por el mensaje cruel de Silvia diciéndome que no les hiciera falta. ¿Sabes qué hice con toda la plata que retiré del banco? La invertí en bonos del gobierno a mi nombre solamente. Ahora tengo una renta mensual que me permite vivir cómodamente sin depender de nadie. Y tengo la tranquilidad de saber que nadie puede usarme económicamente nunca más. También empecé a hacer trabajo voluntario en una fundación que ayuda a abuelos que han tenido problemas similares con sus familias. Es increíble la cantidad de adultos mayores que son usados económicamente por sus hijos y nietos. Mi historia no es única, lamentablemente es muy común. Te dije que Martín me propuso la semana pasada ir a almorzar a su casa el domingo que viene. Me dijo que Silvia había preparado mi comida favorita, que los chicos querían mostrarme sus boletines del colegio nuevo, que querían que volviera a ser parte de la familia.